Externamente no he recibido información acerca de la enseñanza. Doctrina es lo mismo decir enseñanza, acerca de la enseñanza del arrepentimiento de obras muertas. Les pido por favor, porque tenemos dos inconvenientes. Hay unas líneas divisorias, hay unos que hemos estudiado un poquito más, pero como hay diversas escuelas teológicas, podríamos llegar un poquito diferentes en este conocimiento o en la interpretación. Y hay otros que de pronto están debajo de la línea, que están comenzando sus estudios bíblicos. Entonces para ellos puede ser más fácil aún, pero quiero que reciban. Los que están muy avanzados, por favor reciban, investiguen, estudien y miren la forma como se lo pueden enseñar a sus hijos espirituales. Porque si el Señor inspiró al escritor de Hebreos a decir, es bueno repasar fundamentos en las enseñanzas de la palabra de justicia que ha sido entregada por el ungido, si es importante y colocó 6, no quiere decir que son las únicas, sino que son el pilar o el soporte o el tapete que debe tener cualquier otra enseñanza que venga además. O sea, que es muy difícil recibir una palabra revelada avanzada si los fundamentos no están bien colocados. Entonces hoy vamos a hacer una palabra, una motivación para que ustedes sigan estudiando. ¿Ok? Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, de acuerdo a tu palabra queremos colocarnos de acuerdo todos nosotros para decirte, danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro corazón, para que podamos recibir claramente cuál es la herencia que nos has dado, cuál es el llamado especial que tenemos cada uno de nosotros, y cuál es la supereminente grandeza de tu poder que actúa en nosotros los que creemos. Señor, revélanos tu palabra. Queremos todos nosotros, no importa el nivel avanzado o el nivel elemental que tengamos en el estudio de tu palabra, queremos ser mansos y humildes para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Yo sé que aquí hay muchos que también me pueden enseñar, pero hoy me da el privilegio de tener estas anotaciones para ti. Señor, en el nombre de Jesús colocamos en tu presencia esta enseñanza y danos a todos nosotros, especialmente hoy que me toca a mí dictarla, danos el denuedo y la revelación necesaria, la sabiduría para saberlo entregar lo que está ahí en tu palabra. Inspíranos por el Espíritu de Dios y estamos dispuestos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hay muy buenas predicaciones motivacionales e inspiran. Son excelentes. Cada que voy a una iglesia y me siento a recibir palabra, soy muy inspirado. Hay unas alabanzas preciosas, asombrosas. Incluso, como yo acabo de llegar de la Alta Guajira y estuve un mes arriba, en la media estuve 2 meses más, estuve 3 meses en la parte de la Guajira y aún escuchar pastores guayú hermosos. Cada uno tiene una revelación y por muy niños que sean en el Evangelio, ellos con un corazón hermoso tratan de transmitir las verdades del Señor, pero inspiran, son inspiradores, pero hay un fundamento que les ha hecho falta. Hay una cuestión que quiero también decirles a ustedes, especialmente a los que están ministrando al pueblo de Dios. Cuando estuvimos paseándonos por algunas iglesias nos dimos cuenta que muchas personas en muchas iglesias no tienen seguridad de salvación o tienen dudas si alguna vez Cristo estuvo en sus corazones.
por la forma como les preguntamos en una forma sencilla, ellos lo que aseguraban es que hacía tanto tiempo estaban en la iglesia. Pero unas preguntas sencillas, normales. ¿Hace cuánto naciste de nuevo? Me dijeron, ¿eso qué es? ¿Hace cuánto tienes la vida eterna? No, yo la voy a tener. No. ¿Hace cuánto tienes la vida eterna? ¿Hace cuánto fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo? Y cuando les hacía esa forma las preguntas, no sabían cómo contestar. Y lo más probable es que sí han nacido de nuevo. Pero me di cuenta que nosotros tenemos la culpa, y yo me incluyo, de no enseñar fundamentos, porque lo que más fortalece a un hijo de Dios es que él sepa quién es en Cristo Jesús. Y al saber quién es, también va a recibir qué tiene y cómo puede soltar el potencial que Dios ha colocado en su espíritu por el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante todas estas cositas. Así que hoy vamos a ver la primera enseñanza. En Hebreos capítulo 5, en versículo 12 dice, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros, miren la palabra, primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo le pido que aún usted y yo cojamos, usted sabe que de vez en cuando es bueno tomar el café con leche, hay que echarle lechita, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya comen carne y chorizo, no sé cómo comerán ustedes, pero es bueno que repasemos la lechita que deberíamos de tener bien cimentada en nuestros corazones, que se aseguren de que la leche esté bien colocada. Entonces, el nivel en que vamos a estudiar estos minutos va a ser a un nivel elemental. Entonces, esto que hemos recibido tiene 3 niveles de enseñanza. Vamos a hacerlo nosotros elemental y así es que debemos de enseñárselo a otros. Se lo sugiero, por favor. Recuerden que una persona, aunque envejezca en la iglesia y tenga sobre 200 años de estar en la iglesia, eso no quiere decir que sea una persona madura. Porque una persona madura es la que escucha la verdad y decide actuar sobre esa verdad, formando su carácter como la palabra de Dios nos dice. Y esa persona tiene una característica, y es que se vuelve dócil a la guía del Espíritu Santo. Una persona madura es en la docilidad de la guía del Espíritu Santo. Incluso no se preocupa de la ley, no se preocupa del qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. Una persona cuando está madurando se ocupa es de tener comunión íntima con mi Padre y dejarse guiar por el Espíritu de Dios, porque de ahí lo demás sale solito. Él no le va a dar ganas ni de robar, ni de esto, ni de aquello, porque la ley del amor es la que lo va a saturar. Y cuando él vive en la ley del amor, no le hace daño a nadie. Siempre está buscando lo mejor para todos. Así que entremos entonces, como hay mucho que hablar, le pido por favor que vayan apretándose un poquito y empecemos con el primer fundamento, que se llama arrepentimiento de obras muertas. Hay muchos que carecen de este conocimiento de lo que es el verdadero arrepentimiento y por qué es tan fundamental y necesario que la salvación, para la salvación de las personas y el crecimiento de la madurez de cada hijo de Dios. Entonces, coloquen ahí, primera pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Entonces vámonos a las palabras originales, porque según las Escrituras, la palabra arrepentimiento es una forma o disposición a través de la cual una persona inicialmente, porque como vamos a mirar, el arrepentimiento debe ser todos los días. No se asusten, déjenme terminar un momentico. El arrepentimiento es una disposición en el cual inicialmente una persona puede entrar al reino de los cielos. Una persona no puede recibir de Dios si no tiene una actitud de cambio en su mente. Me explico. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista entró con esa palabra poderosa de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
En Marcos capítulo 1, versículo 4, dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, él estaba en una predicación básica: arrepiéntase, arrepiéntase. Lucas capítulo 3, estoy viendo el paralelo de los tres evangelios, dice que entonces anduvo por toda la región alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, Juan el Bautista siempre lo están mostrando con la palabra clave: arrepiéntase. Esa fue la palabra clave de su predicación. Ahora, cuando Jesús comenzó su ministerio público, lo primero que dijo es: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y también Pedro, cuando empezó su ministerio de predicación en el día de Pentecostés, hizo lo mismo, como quien dice: requisito, arrepiéntanse. ¿Ok? Entonces vamos a ver la palabra original, o sea, la palabra en el griego es metanoia o también metanoeo, si es sustantivo o es verbo. Aquí no me interesa que se aprendan las palabras en griego, pero las tengo aquí desglosadas por si me sale algún erudito, pues podamos hablarle con esto. Pero la palabra de arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud mental. Meta es giro, girar. Y nous o noeo es mentalidad o acción de pensamiento. Yo antes creía que arrepentirse era tirarse al piso y empezar a llorar y gritar: Señor, perdóname. Pero resulta que sí pueden estar las emociones involucradas, pero no necesariamente tienen que ser. Lo que sucede es que yo tengo que tener una actitud de cambio. O sea, arrepentirse es que yo estoy mirando hacia el sur y al escuchar una palabra, en este caso una palabra revelada, una palabra que me ilumina y me muestra mi verdadera actitud, yo hago un giro y enfoco con la actitud de mi rostro, por decir la metáfora, por la actitud, pero en mi actitud de corazón estoy dándole la espalda y giro y ahora le muestro la cara. Eso es lo que tiene que ver con arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, el ser humano, lo primero que tiene que arrepentirse es del pecado de estarle dando la espalda a Dios. La humanidad nace, creo que están de acuerdo en que utilice estas palabras, nace inmundo, nace con naturaleza de muerte. Desde Adán, el hombre heredó: no hay justo ni aún uno. La paga del pecado es muerte y todos están condenados. Toda la humanidad está condenada hasta que llegó Jesús y pagó el precio. Pero entonces, toda la humanidad le ha estado dando la espalda a Dios. Y lo primero que tiene que girar el ser humano es mirar a Dios. Cuando una persona escucha las palabras del Evangelio, es iluminado internamente y ahí mismo despierta desde lo profundo de su ser el deseo de regresar a Dios. Y lo primero que hay es una actitud de: Señor Jesucristo, tú eres lo que yo necesito. En este momento, como le están informando, le están dando la información por el Espíritu de Dios, le están dando la información que él necesita, y lo que él necesita saber es que Dios lo ama, que él es un hombre separado de Dios, condenado eternamente al lago de fuego y azufre. Pero Jesús pagó el precio. Él pagó con su sangre, pagó el precio de su condenación. Y Jesús fue condenado por él. Y todo esto tiene que ver con tomar una decisión.
En otra oportunidad hablaremos de la actitud de pacto. La persona tiene que tener una actitud de que Él murió por mí. Su sangre, pues su vida misma la derramó por mí. Y ahí mismo Él es iluminado en forma sobrenatural y ahí dice, Señor, perdóname. Yo no te aceptaba, pero ahora te acepto. A partir de este momento, mi vida es tuya. Acepto el pago que tú hiciste por mí. Eso es arrepentimiento. Es dar una vuelta y mirar a Dios. Y mirar al que hizo posible que Él pudiese nacer de nuevo. En ese momento ocurren muchos milagros. El Espíritu de Dios le cambia la naturaleza en su espíritu, le saca la naturaleza de muerte y le mete la naturaleza de Cristo. El Espíritu de Dios entra y habita dentro de él. En ese momento Él se convierte por naturaleza, no religiosamente, por naturaleza Él se convierte en un hijo de Dios y es trasladado automáticamente de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y ahí entiende que sus pecados fueron remitidos. La palabra ahí en Colosenses 1:14 es remisión. En la Reina Valera dice perdón de pecados, pero la connotación de la palabra es que sus pecados son trasladados hacia Jesús. Él recibió el castigo por nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron sobre su cuerpo. A partir de ese momento, esa persona es una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A partir de ese momento, Dios lo recibe en Cristo Jesús, adoptado y coheredero con Jesucristo. Esa persona es su hijo, es adoptado en su familia. Muy bien, como ese no es el tema de hoy, solamente les dije los titulares que ustedes ya conocen, pero y si no lo tienen así un poquito, pues apunten y otro día lo conversamos bien. Pero a lo que voy, en este momento, esta persona, como hizo un cambio de actitud, pudo recibir. Hay personas que no tienen ese arrepentimiento, o sea, ese giro. Pueden llorar, lo que sea, pero no hay un giro de decir, Señor, yo estoy en pecado. Señor, yo te necesito. Hay personas que no reciben la palabra como debe ser y pueden pasar al frente y les pueden poner la mano, los zapatos, le pueden poner todo lo que quieran, pero esas personas, como no se han arrepentido, pueden hacer hasta la oración de fe, pero no hay una actitud de giro, no hay una actitud de ver a Jesús como lo que es. Esas personas no pueden nacer de nuevo. A esa persona hay que hablarle muy bien qué es el amor de Dios, cómo Dios entregó su vida por él en Cristo Jesús. Entonces, todo eso el hombre tiene que, al ser revelado por el Espíritu Santo, porque Dios desea que todos sean salvos. Entonces, por eso es que hay que hablar la palabra del Evangelio, hay que explicársela a través de la predicación, de la enseñanza, pero hay que decirle a la persona lo que Jesús hizo. Y esa persona va a ser iluminada y su corazón se va a abrir automáticamente. ¿Amén? Bien. Hay una palabra que necesito que ustedes conozcan, la diferencia que hay entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la Escritura está que Judas se arrepintió, pero ahí está mal traducida, porque la palabra que está usando es metamelomai. Metamelomai. Esa palabra describe un profundo dolor o la sensación de estar envuelto en el dolor. Necesitamos saber estas dos palabras para que usted le pida al Espíritu Santo cuando ore por las personas para salvación, si esas personas sí están arrepentidas o simplemente están emocionalmente alborotados, por decirlo así, pero no tienen una actitud de arrepentimiento. Por ejemplo, Judas le dolió, ay Señor, maestro, pequé contra ti o te vendí, pero él tenía un dolor, pero él seguía siendo ladrón, él seguía siendo tramoyero, y ese Judas
no se arrepintió, no tuvo la disposición de ir a Jesús y decirle, perdóname, me equivoqué, acepto mi culpa, pero yo quiero que tú seas, yo te acepto como el Mesías. O sea, no hubo una actitud de giro, sino solamente de dolor. Entonces, hay una palabra que es remordimiento, y la gente puede llorar en la iglesia y derramar su corazón y llenar, si es caso, el piso de babas y de lágrimas, pero usted tiene que asegurarse, explicándole el Evangelio, explicar el Evangelio de salvación, para que esa persona tenga la verdadera iluminación espiritual y haga el giro y acepte a Jesucristo verdaderamente como su Señor y Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Palabra arrepentimiento y palabra de remordimiento. Ok. Amparito, te escucho. Judas tuvo remordimiento, pero Pedro sí tuvo arrepentimiento. Ok. Son las actitudes diferentes. Sí. Por eso Jesús no fue a ayudar a Juan, porque él no se arrepintió. Pero así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús fue y lo restauró. Él se arrepintió. Y por eso Jesús fue y lo restauró, haciéndolo que confesara 3 veces, las 3 veces que lo había negado, para restaurarlo. Eso. Muchas gracias por ese aporte, Amparito. Y lo que acabo de decir, ojalá lo guarden para más adelante o ustedes lo estudien, porque es muy importante la confesión con nuestra boca que salga desde el corazón. ¿Ya? Las veces que nosotros fallamos es muy importante la declaración de volverse a amarrar a la fe de Dios. Porque aunque no está en este momento el estudio, la palabra creer en el original es amarrarse, atarse, de tal manera que yo no suelto esa verdad, yo soy esa verdad. Esa es la palabra creer. Bueno, y no me meto por ahí. Vámonos en lo siguiente. Bueno, entonces, el título o el subtítulo ahora es arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿qué es? Si ya sabemos que arrepentimiento es un giro, bueno, entonces permítame vamos a ver algunas obras de Dios. Voy a darles 2 versículos básicos, 2 pasajes. Uno está en Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. O sea, cuando hablemos de la siguiente enseñanza, que es la fe de Dios, vamos a hablar acerca, como aquí estamos hablando de obras muertas, ahora vamos a ver cómo es que la fe produce, y esas se llaman obras vivas o obras de Dios. Entonces, primero vamos a mirar algo. Dios sí está hablando de obras, Jesús sí está hablando de obras, pero date cuenta que las obras que Jesús hace son las que el Padre le ha mandado hacer. Vamos hasta ahí, porque no quiero meterme en otro lado. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Ojo, no es hacer por hacer, que yo vea, ay no, es que en el barrio hay unos niños que están aguantando hambre, ay no Señor, yo voy a ayudarlo. Sí es una bonita obra, pero aquí estamos Dios, ¿a dónde te está guiando? Las obras de Dios son las que Dios te coloca y te guía. Porque Jesús mismo dijo, ustedes van a tener a los pobres siempre. Pero exactamente qué voy a hacer. Ahora, les adelanto algo para más adelante. Eso es un mal vicio que yo tengo, que me gusta estar metiendo cosas ahí empujadas. Pero
Las obras de Dios siempre, siempre tienen que ver con el nuevo nacimiento. Lo que Dios anhela es poblar el cielo. Así que todo lo que Dios te va a dar, dinero, casa, carro, beca, todo lo que Dios te va a dar, tiene que ver es con la productividad de poblar el cielo. Incluso, te adelanto algo, el trato de tu familia es para esto. El trato de tus hijos es prepararlos para las obras de Dios. Y si tú obedeces esa guía, nunca te va a faltar nada, porque tú estás haciendo las obras de Dios. Entonces Dios te puede confiar la casa, el carro y la beca, porque cuando Dios te da, tú vuelves a mirar a Dios y le dices, ay, ¿por qué me estás dando tanto? ¿Qué quieres que haga con todo este poco de plata? Y Dios te va a decir, no, lo que pasa es que este pedazo le pertenece a este le pertenece a este, y este es para que viajes a tal parte, este es para que mandes viajar a fulanito, y entonces Dios te va distribuyendo. Pero tú, quiero que tú te vistas bien, quiero que comas espléndidamente, quiero que hagas esto y quieres que hagas, porque Dios quiere que tú vivas bien. Entonces, bueno, ya te metí un sablazo, más adelante seguimos hablando, ¿ok? Bien, ¿qué son las obras muertas y de las que nos tenemos que arrepentir? Muy bien, escribe. Si tú confías en algo para tu salvación y no abrazas la fe de Dios que está en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz, esta es una obra muerta que no te lleva a la vida del nuevo nacimiento. Yo sé que tú ya te la sabes, pero te la voy a repetir. Si tú confías en algo o en alguien para tu salvación y no abrazas la fe que está en Jesucristo y su obra redentora en la cruz, esa es una obra muerta que no te lleva a la vida del nuevo nacimiento. ¿Ok? Mira, el propósito de Jesús fue darte vida y vida en abundancia. Jesús vino fue a eso. Dios quiere darte una nueva naturaleza. Tú y yo ya la recibimos. Pero el propósito de Dios y envió a Jesús es, me haces el favor, yo necesito toda esa gente como hijos míos. Satanás se los cogió, ve y rescátalos. Yo quiero que toda esa gente sea hija mía. Y yo quiero que ellos sean hijos míos. Jesús vino a darte la vida de Él. Y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de la naturaleza. Zoe, la vida de Cristo es una naturaleza divina que quiere dársela a todo aquel que crea en Él. Cuando una persona cree en Él, la persona recibe la naturaleza de Cristo y nace de nuevo. Ese es el propósito de Cristo. Pero Él no podía dárselo a personas que estaban inmundas. Entonces, para nacer de nuevo, para poder entrar al reino de los cielos, entonces había que pagar el precio. Nadie puede nacer de nuevo siendo inmundo, siendo pecador. Entonces Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros entonces, estando muertos a los pecados, podamos ser la justicia de Dios. Y también nos da salud en nuestro cuerpo, porque por su llaga fuimos sanados. Entonces, para poder ser de la familia de Dios había que pagar un precio. Cuando se pagó el precio, se abren las puertas y se dice, señores, ya hay un pacto entre mi Padre y yo, y es un pacto perfecto. Así que todo aquel que quiera nacer de nuevo, venga a mí, venga a mí. ¿Ustedes creen que yo morí por ustedes? ¿Ustedes creen que todo esto que yo hice pagó el precio? Satanás está derrotado, está bajo mis pies, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Vengan a mí. Pero eso lo tiene que decir a través de la iglesia. Y cuando la gente dice, sí,
yo lo quiero, Señor Jesucristo, te necesito. Esa gente empieza a nacer de nuevo y comienzan a poblar el cielo y comienzan a ser parte. Y Dios enciende la orquesta. Yo no sé si a ustedes les gusta la orquesta, pero en el cielo se mantiene orquesta. Yo trato de poner un baile todos los días, que dancen los ángeles, porque cada vez que alguien se convierte, se forma una pachanga en el cielo. Dios quiere pachanga momento a momento, porque Él es feliz viendo cómo empiezan a poblar el cielo, viendo cómo nacen de nuevo. Así que ese es el propósito poderoso que Dios tiene. Por lo tanto, también hay que enseñarle a la gente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Cualquier cosa que se haga diferente a esto es una obra muerta. Es una obra muerta, porque la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos ha dado, y eso fue gracia. Eso es gracia. Cualquier cosa que tú hagas para ser salvo es una obra muerta. Pero también después, bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver 2 versículos. Porque en Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús, el Señor, así deben seguir caminando en Él, o viviendo esa misma vida. Ahora, ¿cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo? Colosenses 2, 6. Ahora, ¿cómo recibiste a Cristo como tu Salvador? Por fe. Ahora, ¿cómo tienes que seguir caminando toda tu vida? Por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que tú y yo nos acostumbremos que tenemos que estar viviendo es por fe. ¿Cómo así? En la próxima clase vamos a profundizar, pero es créele a Dios todo lo que diga. Ciegamente, créelo. Y para creerlo tienes que depositar su amor en tu corazón. Porque la fe es energizada por el amor. Entre más experimentes el amor de Dios, tu fe va a crecer cuando leas la palabra. ¿Ok? Entonces, hay otra palabra que dice en Romanos 14, 23. Cuando hablaban de unas comidas, pero hay alguna frase que tú tienes que subrayar. Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiere decir que cualquier cosa que tú vivas fuera de ser guiado por el Espíritu Santo es una obra muerta. Alguien me dijo, es que obra muerta es los pecados que debe dejar. Sí, tienes que apartarte del pecado. Pero aquí estamos hablando de obras muertas, que es andar en tus propias fuerzas, no aceptar a Dios como Él lo dice. Si Dios te dice detente, detente. Detente, ¿ok? Ya aquí me están diciendo que esto se apaga en 10 minutos. Entonces vamos a hablar acerca de la conciencia de pecado. ¿Qué es la conciencia de pecado? Que está en Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Dice: una conciencia de obras muertas es vivir con la creencia, ojo, una conciencia de obras muertas es vivir con la creencia de que hay que vivir como si aún estuviera endeudado con Dios, que aún Dios nos mira como pecador. Discúlpenme, no sé qué costumbre tienen ustedes, pero el día que aceptaste a Jesucristo, tú dejaste de ser pecador. Tú por naturaleza ya no eres pecador. Tú eres un hijo de Dios, aceptado, lavado con la sangre de Jesús, aceptado en ese pacto de sangre. Y lo que es verdad en Cristo es verdad en ti. Entonces, pero es que a mí me dan ganas de seguir pecando. Es más, esta mañana alguien me pisó y le metí un madrazo. Bueno, yo sé que ustedes no tienen problema con eso, pero hay gente que son cristianos y todavía se les vuela el vocabulario, ¿sí? Es un hijo de Dios que todavía tiene la boca sucia, pero es un hijo de Dios. Y la conciencia te va a decir, eso está malo, eso está malo, eso está malo, eso está bien, ya. Pero
La acusación que tú experimentas es para que inmediatamente mires a Dios y digas, Señor, ojo, me coloco en tus manos, tú verás cómo haces conmigo, pero límpiame esa boca. Pero yo sigo aquí porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no me voy a dejar condenar. Y no me voy a dejar acusar por el diablo. Una conciencia de obras muertas o una conciencia de pecado me debe llevar a tener más comunión con Dios. Porque entre más me acuso, yo debo ir a Dios y decir, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, perdóname. Sí, todavía soy metepata, pero aquí estoy, Señor. O sea, tú tienes que unirte más a lo que Dios tiene para ti. Mi conciencia debe estar llena del favor de Dios. Debe estar llena de su amor, de su gracia. Tú tienes que estarte deleitando es en el verdadero. Tú no tienes que estarte mirando los rabos de paja. Ay, es que yo todavía, ay, me levanto tarde. Ay, yo casi. Ay. No. Comprende que Dios ha derramado su gracia para salvarte. ¿Cómo después Él va a querer abandonarte? Es cuando más te va a apoyar y te va a ayudar a que te levantes y resplandezcas. Las obras muertas de la carne es todo aquello que tú quieres ayudar a Dios para salvación y para que te vaya bien. Tú no tienes que ayudar a Dios, tú tienes que meterte es a ser guiado por el Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo a veces te va a decir, quédate quieto aquí, o camina allá. ¿Ofendiste a tu hermano? Tienes que ir a pedirle perdón a él. Es que me da pena. Ajá, entonces ¿para qué lo ofendes? Vaya y dígale que te perdone. Perdonar a propósito es soltar. Tienes que soltar cualquier amargura, cualquier resentimiento. Eso lo vemos más adelante. Pero lo que te estoy adelantando es que cuando tú vas donde otra persona a decir, perdóname, hablé mal contigo, hace que tu carácter crezca el carácter de Cristo. Porque estás menguando. Porque cada día estás más manso y humilde de corazón. Y te dejas guiar por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, por tiempo, quiero que anoten allá, por favor. Voy a dejar pendiente para la próxima las obras buenas que son. Si tienen dudas o alguna cosa, me escriben al interno y conversamos. Pueden hacer una pregunta. Anoten las obras buenas que son Efesios 2:10, Tito 3:8 y 2 Timoteo 3:15 al 16. Esa va a ser la introducción para la próxima, que la pregunta es, ¿cuáles son las obras? Por favor, repite. Sí. Al revés, 2 Timoteo 3, versículos 15 y 16, dice que desde la niñez has conocido las Escrituras. Tito 3:8, Tito 3:8. Y Efesios 2:10. Las obras que Dios tiene preparadas para ti. Ocúpate que al vivir por fe, el Espíritu Santo te va a guiar en las obras que verdaderamente Dios quiere que tú hagas. Pero recuerda que estás perdonado, estás bendecido, estás en justicia de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo creo que sí da tiempo para una pregunta. Sí, aquí me acaban de decir que faltan 8 minutos, no sé allá. O sea que el sistema le dice, te voy a cerrar. Bueno. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Todo fue un sueño o no entendieron nada? Ok. Bueno, yo desearía, pero no sé si alcanza el tiempo, para que me explicara un poco más sobre las obras muertas, porque yo sé que las obras muertas lo que es el cambio que yo tengo que tener cuando recibo a Cristo, ¿verdad? Sí. Exacto. Buenas noches, yo tengo otra duda. Sí. Por lo menos las personas que juegan con la misericordia, pecan todos los días. ¿Eso es una obra muerta o realmente no se arrepentirá? Ok. Aparito, ¿tú ibas a decir algo más?
Sí, porque es que tú me dices que obras muertas, si yo no abrazo las cosas de Dios, yo no me apego a las cosas de Dios, entonces eso viene siendo obra muerta. Quiero que por favor me expliques un poco más si tienes tiempo, si no, yo te llamo. Ok, bueno, rapidito. Hay personas, o sea, el que si han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo no nos toca a nosotros juzgarlo. Pero sí hay veces hay síntomas, por eso es que aquí los líderes espirituales se deben de ocupar de estar conversando con personas que todavía son muy débiles, son muy niños, que estudien la palabra de Dios. Pero a la gente hay que enseñarle, ojo, voy a decir algo delicado, porque yo creo en la oración, yo creo en el ayuno, yo creo en tener tiempo de oración, porque les voy a decir algo, si vamos a vigilia, yo vigilo casi todos los días, porque mis tiempos de estudio son hasta las 12 o hasta la 1 de la mañana. Esos tiempos para mí son deliciosos estudiar. Pero si tú quieres cambiar algo de tu carácter, de tu comportamiento, a través de oración, ayuno y vigilias, te estoy poniendo un ejemplo delicado. No, es que yo, por decir algo, a mí me dan ganas de fumar todavía. No, yo voy a hacer un ayuno de 15 días para que se me quite. Pues te voy a decir algo, esas son obras muertas. Porque sí es verdad que es en la palabra de Dios, pero tú tienes que permitir es que la palabra de Dios sobreabunde. No es aguantar hambre que te va a cambiar. Sí necesitas comunión con Dios, pero debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Déjate guiar. Ahora, si el Espíritu Santo te dice, ven acá, necesito hablar contigo, y no quiero ni que te ocupe ni de comida ni nada, quiero hablar contigo, ven acá, necesito que leas y que cojas la palabra y comiences a meditar en esta parte y en esta parte, porque lo que da vida es la palabra. La oración sola no da vida. Entonces, el Espíritu Santo sí te puede guiar. Pero tú no vas a hacer un ayuno para cambiar. Tú debes dirigirte es por el Espíritu de Dios. Y Él te va a dar pautas en la palabra cómo tienes que renovar tu mente para ser transformado y vivas y conozcas la voluntad de Dios, que es buena, absoluta y perfecta. ¿Ok? Entonces, obras muertas es todo lo que hagas para querer ayudar a Dios para tu cambio o para el cambio de otros. Amén, amén. ¿Ok? Gracias porque Ya, me sí. despejaste mi Ya. mente. Eso, obras muertas es querer ayudar a Dios. No, déjate guiar. Déjate guiar. Incluso cuando te dejas guiar, tú no tienes que estar diciendo, hermano, voy a entrar en un ayuno de 8 días porque... No. Tú estás ahí con Dios, tú estás hablando con Dios. Pero Dios te va a guiar. Sobre eso hablamos entonces después otro poquito, pero obras muertas es querer ayudar a Dios y tú tienes que vivir por fe. Y por fe es dejarte guiar por la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Obras muertas es querer ayudar a Dios, pero tú debes de vivir es por fe. Por fe. Tengo 3 minutos. Me dice aquí que se me apague la pantalla declarando con ustedes. Por favor, declaren conmigo. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios es la máxima autoridad en mi vida. Yo declaro que la palabra de Dios es la máxima autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio a mi autosuficiencia. Yo renuncio a querer hacer lo que me da la gana. Señor, en este momento me someto a ti, a tu dirección. Me someto a ti, porque yo no quiero equivocarme, pero me someto a ti para seguir tu dirección. Tú dijiste que el que estuviera trabajado y cargado, que fuera a ti. En este momento, tú representas la palabra, porque tú dijiste que tú eras la palabra. Y ahora tenemos la palabra escrita, que cuando vamos con el Espíritu Santo se convierte en palabra diciente, en rema, palabra vivificante. Y que cuando el Espíritu de Dios fluye a través de nuestra vida, por esa palabra comienza a ser transformadas nuestras vidas. Nuestros cuerpos también comienzan a ser transformados.
nosotros comenzamos a ser rejuvenecidos como el águila, comenzamos a ser más dinámicos, más productivos, más fructíferos, porque estamos dinamizados por el Espíritu de Dios, porque la palabra produce, la palabra es creativa, la palabra produce, y la palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. La palabra de Dios dice que hay vida para nosotros y medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que yo y tú somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, hecho está. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre